Muy buenos días, les damos la bienvenida al webinar ASG y sostenibilidad, donde hablaremos de tendencias en el sector empresarial el día de hoy. Los invitamos a realizar todas sus preguntas a través del botón de Q&A ubicado en el panel de control de sus pantallas. Las mismas serán resueltas por los speakers al finalizar la sesión. Además, les voy a presentar un poquito de la agenda del día de hoy. Inicialmente le daré la palabra a don Juan Rafael Campos, él es socio de Assurance, quien nos dará la bienvenida y nos explicará un poco el contexto empresarial del día de hoy en día. Posteriormente pasaremos a hablar un poco de contabilidad y el cambio climático con nuestra socia y líder de servicios de asesoría financiera contable, Carmen Rovira, y cerraremos con las soluciones para enfrentar estos desafíos que enfrentamos el día de hoy a nivel de ASG y sostenibilidad con nuestro socio de servicios de sostenibilidad también, Manfred Copper. Y bueno, básicamente para que vayan conociendo las caras, les presento a don Juan Rafael Campos, socio director de la línea de Assurance para EY, Carmen Rovira, socia líder de asesoría financiera contable, y bueno, finalmente Manfred Copper, quien es el socio de servicios de sostenibilidad. Sin más, les dejo con don Juan Rafael Campos. Bienvenidos. Gracias, Carolina. Buenos días y gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Es un gusto para EY Centroamérica presentar un nuevo tema como parte del Sustainability Summit 2022. Hoy queremos hablarles sobre las nuevas exigencias que ya tenemos para reportar sobre información no financiera y reportar sobre todos los esfuerzos que como compañía estamos haciendo en materia de sostenibilidad. Yo quisiera recalcar que esto es un cambio mayor, es un cambio muy significativo en cómo los reguladores y los cuerpos normativos están estableciendo un marco mucho más riguroso y estándar sobre cómo reportar sobre la gobernanza, la estrategia, la gestión de riesgos y los parámetros y objetivos de toda nuestra gestión ambiental y social. Creemos que estamos caminando de manera acelerada hacia una convergencia a un solo estándar global de reporte y de normas, alrededor de cómo reportar e informar sobre toda información no financiera. Y cada vez esta información no financiera se vuelve más relevante para consumidores, reguladores y público en general. Es la razón por la que los reguladores y cuerpos normativos han visto relevante, ¿verdad?, establecer estos parámetros, porque al final nos van a exigir prácticamente igual rigurosidad para informar sobre esta información no financiera que sobre la información financiera. Y tenemos que entender que todos los sistemas de las compañías, tanto de control interno, tecnológicos, etcétera, tendrán que estar adaptados para generar una trazabilidad de manera de que a la hora de reportar pueda comprobarse toda esa información y pueda entonces darse fe por parte de un tercero sobre el cumplimiento con esos estándares y esa regulación. Por último, abordaremos también algunas de las soluciones para enfrentar los desafíos de sostenibilidad de ASG, para que transitemos con éxito desde los esfuerzos de filantropía que hoy podemos estar haciendo, ¿verdad?, hasta lograr que se introduzca y se forme parte del ADN de nuestra cultura el deber fiduciario que tenemos como empresas hacia la sostenibilidad y tanto social como ambiental. Los dejo sin más con Carmen Cecilia para que empecemos a hablar sobre los nuevos marcos de reportes sobre información no financiera. Adelante, Carmen. Gracias. Gracias, Juanra. Bueno, buenos días a todos. Como indicaba Juan Rafael, es un placer estar acá compartiendo con ustedes estos cambios que realmente son necesarios, son un paso importante de nuestras sociedades y organizaciones en la responsabilidad que mencionaba Juan Rafael. Vamos a empezar un poco a comentar cómo se han ido presentando estas obligaciones o requerimientos de reporte o en qué estatus están en este momento. La lámina siguiente, por favor. Siguiente.
El primer actor clave que vamos a mencionar es la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, Securities and Exchange Commission, su nombre en inglés, cuya función principal es finalmente velar por una protección a los inversionistas y que la información que llegue a los mercados de valores sea íntegra, exacta y suficiente para las tomas de decisiones de esos inversionistas y del mercado en general. Hasta, digamos, hace muy poco realmente la SEC no había desarrollado profundamente temas de información relativa a sostenibilidad o a cambio climático. Sus primeras iniciativas se dieron hace aproximadamente 3 años cuando empezaron con unas revelaciones relativas a capital humano. Vamos a ver en detalle más adelante, pero en este momento eso está cambiando y lo vamos a detallar. Y el segundo tiene que ver con el marco de la SNIF, que pues en general en nuestros mercados es bastante conocido, obviamente son las normas de aplicación en términos generales en toda nuestra región. Y como todos saben, pues las SNIF al final, o IFRS por sus nombres en inglés, son emitidos por una organización de interés público sin fines de lucro, el IASB. Y lo que hace el IASB es precisamente velar por desarrollar estándares de contabilidad y de reporte financiero que logren que la información financiera contable que fluye sea suficiente, sea íntegra y transparente para los mercados en general. Todos también sabemos lo que ha sido la evolución del reporte financiero contable. A lo largo de los años, conforme los mercados se han ido moviendo o han ido evolucionando, pues esas normas no son estáticas. También el board ha tenido que ir desarrollando y ajustándolas para precisamente mantenerse al día y lograr mantener esos objetivos alineados, ¿no? Lo mismo vamos a ver que sucede con los estándares que ahora se están desarrollando relativos a sostenibilidad. En el caso del IASB, lo que se ha creado es el ISSB, International Sustainability Standards Board, que es el board encargado de desarrollar las normas de divulgación relativas a sostenibilidad que vamos a ver en más detalle. Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poquito sobre la SEC más profundamente primero. En el 2022 la SEC lanza su propuesta de reglamento relativo a lo que es la divulgación de información relacionada con el cambio climático. Y su objetivo, lo que establece como intención es pues dar a los inversionistas información que sea consistente, comparable y confiable de cómo las entidades que están cotizando en la bolsa están abordando esos riesgos relacionados con el clima que pues ya son una realidad. Las exigencias de divulgación básicamente incluyen temas de emisiones de gases de efecto invernadero, pero no solamente establece todo el marco de revelar todos estos, digamos, emisiones con todo el espectro, sino también ya desarrolla la posible exigencia de que parte de estas emisiones sean sujetas, o estas revelaciones relacionadas con las emisiones sean sujetas a un proceso de aseguramiento por terceros independientes. Por lo menos, como sabemos, existe el alcance 1, 2 y 3, por lo menos para el alcance 1 y 2. Entonces, incluso no solo ya está hablando de las revelaciones y divulgaciones, sino que además está hablando de una obligación de aseguramiento por parte del tema de terceros independientes, es decir, auditoría. El segundo es los riesgos relacionados con el clima y los impactos que sean materiales existentes o que sea razonablemente que puedan llegar a existir o probables en el negocio, estrategia y pronósticos. Y también pide obviamente la cuantificación de ciertos impactos relacionados con el clima y esos riesgos que está revelando. Siguiente. ¿Qué está pidiendo realmente la regulación de la SEC? Bueno, primero, ¿a quién le está pidiendo que reporte? A todas las entidades registradas en la SEC, que como sabemos hay diversas categorías.
y si bien en nuestros mercados son muy pocas entidades registradas directamente, pues existen sin número de subsidiarias en las que de alguna forma u otra les tocaría o se verían afectadas para, similar a lo que pasa con la información financiera, producir y generar información suficiente que suba a su casa matriz y sea consolidada para poder cumplir con este requerimiento de la SEC. ¿Qué reportar? Lo habíamos mencionado, ya aquí están en más detalle los riesgos, las metas y objetivos relacionados con el clima, todo lo que tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero. Algo importante es cómo la junta directiva, la gobernanza, cómo la junta directiva y la gerencia supervisan esos riesgos relacionados con el clima. Estas revelaciones, o sea, una vez determinada la importancia del tema y de la información que debe ser, no difiere mucho, digamos, en los lineamientos de lo que vemos en los temas contables y financieros. Y es al final no solamente información específica sobre ese riesgo y todo, sino además cuál es la gobernanza, cuál es la estructura que tiene la organización para responder a esos riesgos y mitigarlos. También la cuantificación de los efectos de ciertos eventos relacionados con el clima y lo que se llaman actividades de transición en esos estados financieros auditados. ¿Para cuándo se espera o cuándo está planteando la SEC que sean requeridas estas revelaciones? Bueno, realmente es ya porque está hablando del año 2024 con información del Fiscal Year 23. Normalmente lo aplican enero-diciembre o a partir de periodos que empiecen el 1 de enero para todo lo que tiene que ver con los riesgos asociados al cambio climático y ya estaría incluyendo ahí los reportes, digamos, de aseguramiento relacionados con alcance 1 y alcance 2. Y menciona de una vez que para febrero de 2025 ya debería incluirse reportes que tengan que ver con el alcance 3 de los efectos de gas invernadero. Bueno, ¿cómo lo está pidiendo? Está evaluando si son unos reportes periódicos específicos o si deberían venir incluidos en los estados financieros que producen ya las entidades registradas en la SEC. Puede ser, y está contemplando si es a través de notas a los estados financieros. Y el tema del aseguramiento, en principio está planteando un aseguramiento limitado, que si lo vemos desde el punto de vista de norma de auditoría, sería pues muchísimo menos alcance que el razonable o una auditoría completa que sí sería a partir del 2026 para dar un tiempo de, digamos, desarrollo de estos temas. Entonces, aquí se toca lo que mencionaba Juan Rafael, no solamente es el revelar cierta información, sino asegurarse que existe la evidencia suficiente que respalde lo que la organización está afirmando, de forma tal que cuando el tercero independiente venga a validar, haya suficiente evidencia que corrobore esas afirmaciones de la organización. Siguiente, por favor. Ok, el reporte como reporte ya, digamos que el borrador que estableció la SEC incluye qué debe incluir y entonces dentro de los riesgos existen riesgos físicos con eventos agudos como pues huracanes e impactos de patrones climáticos que se están dando o riesgos de transición, que es cuando existen cambios, por ejemplo, regulatorios, tecnológicos o en el mercado que pudieran afectar a la organización. Esto también incluye, por ejemplo, costos elevados o riesgos que tienen que ver con aumentos en los costos de producción o de generación de servicios que involucran emisiones de carbono. El reporte requiere que se revele la naturaleza de cada riesgo, los planes que tiene la organización para mitigar o adaptarse al riesgo, cualquiera que sea lo que esté planeando la organización, y otro tipo de divulgaciones como por ejemplo qué porcentaje de las propiedades que tiene la organización están ubicadas en zonas de riesgo o sujetas a un impacto importante por cambio climático. Respecto a las emisiones, pues exige la revelación de cuantificaciones, alcance 1, 2 y 3, y la revelación de todo lo que tiene que ver con emisiones directas e indirectas.
Obviamente todo esto en el marco de qué es lo que puede tener un impacto material en los estados financieros, pero establece que esa evaluación tiene que ser hecha a corto, mediano y largo plazo, porque muchas veces pensamos, bueno, realmente en el largo plazo puede suceder, pero no es algo inmediato, entonces no lo veo como algo que esté afectando y podemos preocuparnos más adelante. La SEC está diciendo esto debe ser considerado desde ya en el marco de la evaluación de la organización. Siguiente, por favor. Otras revelaciones tienen que ver, lo mencionaba, gobernanza. Esto es, llegar al nivel de describir si algún miembro de la junta directiva tiene experiencia en cambio climático. Aquí, como les decía, vemos alineamiento con los requerimientos cuando todos los temas financieros fueron evolucionando, pues la SEC empezó a requerir la revelación de que había al menos un experto en temas financieros contables en la Junta o en el Comité de Auditoría. Entonces, ahora lo estamos viendo también en cambio climático. Esto puede representar cambios para las organizaciones porque no necesariamente las organizaciones se han estructurado para considerar cumplimiento con, por ejemplo, que algún miembro de Junta Directiva tenga experiencia en cambio climático. ¿Quién es el responsable o quién va a ser el responsable de supervisar estos riesgos? Nuevamente, en muchas organizaciones hemos visto que no necesariamente hay una estructura formal para todos estos temas de cambio climático y sostenibilidad, y ahora, por lo menos para las entidades registradas en la SEC, pues va a haber un requerimiento de formalidad también, que haya un responsable de supervisar esos riesgos. ¿Qué tan frecuentes son las discusiones de estos riesgos en las juntas directivas? ¿Cuáles son los objetivos relacionados con el clima? Relaciones de cómo se evalúan y se gestionan esos riesgos, cómo se determina la importancia relativa y la materialidad de los riesgos. O sea, no solamente es decir, bueno, es que este riesgo no es material. ¿Cómo determino yo que este posible riesgo es material o no es material para mis conclusiones? Y recordemos, corto, mediano y largo plazo. Requisitos o políticas existentes o probables, es decir, ya está exigiendo que estas entidades tengan en esa estructura no solamente, digamos, gobernanza a nivel de personas, sino también procesos internos que aseguren que se están identificando adecuadamente y monitoreando esos riesgos. Y cuáles son los planes de transición que desarrolla la entidad para todo lo que tiene que ver con esos posibles efectos. Luego, la divulgación de los estados financieros, pues divulgar tanto los impactos financieros positivos o negativos, el monto total de los costos incurridos respecto a los riesgos de clima y eventos relacionados que pueden afectar estimaciones. A veces no, o hasta ahora, tal vez no se tenía necesariamente mapeado desde un punto de vista financiero contable, y ahora lo vamos a ver en detalle, cómo incluso dentro de cada una de ciertas cuentas o de ciertas elementos de los estados financieros se ven impactados fácilmente. Y bueno, finalmente está el tema del aseguramiento, que como mencionaba ya establece un requerimiento de aseguramiento limitado para alcance 1 y alcance 2 inicialmente, para posteriormente 2026 migrar a un aseguramiento razonable. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok, vamos a ver, esto que acabamos de ver es con respecto a las entidades registradas en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, y como mencionaba, muy probablemente en nuestra región el mayor impacto de esos requerimientos pues, vendrían en cabeza de subsidiarias que tengan que estructurar o reportar información a sus casas matrices para consolidación y cumplimiento, exceptuando las pocos en nuestra región. A su vez, hay otra iniciativa muy importante que, como lo mencioné, es la que tiene que ver con las NIF, que son el marco contable de aceptación general y uso más generalizado en nuestra región. Y bueno, las NIF como estándares de contabilidad son establecidas por el IASB, International Accounting Standard Board, y que lo que buscan es, pues, establecer normas de contabilidad y reporte financiero de alta calidad, comprensibles, exigibles y aceptadas actualmente en más de 140 jurisdicciones en el mundo. Es un lenguaje que ha venido
que ha aumentado la posibilidad de comparabilidad en los mercados internacionales de la información financiera de diversas entidades e ir a generar un lenguaje común en el que las entidades se sienten cómodas. Pero, por ejemplo, si hablamos de las NIF, al final, al ser una norma, digamos, de uso internacional, también implica temas de juicio profesional, interpretación, y implícitamente existen riesgos, obviamente, de diversidad en lo que se entiende como aplicación. Entonces, las experiencias que se han recogido en la adopción de las NIF, en la implementación en nuestros mercados, deben ser consideradas o deben ayudar a entender los retos que ahora se van a vivir con las normas de sostenibilidad que ya están en borrador. Bueno, las NIF de contabilidad obviamente hablan de todos los requisitos, permanentemente se están ajustando. Las NIF sobre sostenibilidad vienen a ser emitidas por lo que es el ISSB, International Sustainability Standard Board, que es digamos, hermano o par de lo que es el IASB. Y actualmente hay 2 borradores ya de normas emitidas por el ISSB que están en proceso de consulta pública para ser lanzadas a finales de este mismo año. Este proceso de consulta pública no difiere del de las normas contables, es un proceso en el que el board emite el borrador e invita a todos los jugadores de mercado, las compañías, los auditores, los reguladores, o sea, todas aquellas partes interesadas a que hagan comentarios, a que dudas, etcétera, que crean que pues deben ser importantes antes de tomar esa decisión. Lo que sí es importante es saber que ya existen esos borradores, y lo otro es que el objetivo del ISSB es emitir estas 2 primeras normas lo más rápido posible. Esperan que sea este año, lo cual quiere decir que estamos hablando de que ya para el próximo año hay una expectativa de que los mercados estén manejando estas normas de sostenibilidad de forma regular. Siguiente, por favor. Ok, lo que vemos acá es digamos, un flujo en el que vemos al IASB generando las NIF con obviamente impacto o relativas a todo lo que es el marco de un estado financiero emitido conforme a eso, y luego el ISSB emitiendo estas normas de sostenibilidad que generarán una serie de informaciones. El objetivo al final es que la información que llegue al mercado sea completa, porque la percepción es que hoy en día esta información de sostenibilidad es muy importante, y al no estar parametrizada o organizada de una manera similar a la de la información contable financiera, sí está dejando a los mercados cojos respecto a información fundamental para poder evaluar la viabilidad o digamos, en general, hacer una evaluación de cualquier organización. Siguiente. Algo importante a mencionar es que al ser emitidas en el ISSB, estas normas siguen los mismos patrones de las NIF. Lo que sí, digamos, queda en el manejo del paso siguiente es cada jurisdicción debe hacer una adopción o adaptación similar a lo que se ha hecho con las NIF. Si vemos en nuestros países, cada país vía una ley, un decreto, etcétera, etcétera, determina cómo adopta las normas contables para efectos de su reporte financiero, y vemos cómo en nuestros países se va definiendo cuáles son los parámetros para la aplicación, quién obligatoriamente tiene que tenerlo, quién puede ser optativo, etcétera, etcétera. Y luego, en el caso del ISSB, estas normas también tendrán que pasar por un proceso en cada jurisdicción para ser definida su aplicabilidad. Lo que sí es un hecho, y lo vemos hoy con la información financiera, es que muchas veces en nuestros países puede que, aunque sean de aplicación las normas contables, no necesariamente existe muchísima, digamos, obligación de reporte formal a los entes regulatorios, dependiendo del tipo de entidad que seamos, pero sí en la medida en que jugamos en los mercados internacionales es fundamental hablar este lenguaje y tener esta información. Lo mismo va a pasar con sostenibilidad. Al margen de que localmente no haya una adopción necesariamente, si queremos ser entidades jugando en el mercado internacional, esto va a ser igual de importante que el lenguaje contable y de reporte financiero.
Ok, ¿qué contemplan en términos generales estas normas de información sobre sostenibilidad? Estos 5 elementos, digamos que son los que están contemplados y están basados un poco al final en lo que las partes interesadas pudieran esperar ver de una información sobre una entidad. Entonces, la gobernanza de la entidad, lo hemos hablado en detalle, ¿no? Quiénes supervisan, quiénes son los expertos, cómo mapean. Riesgos y oportunidades. ¿Cuáles son esos riesgos que se han identificado? El cómo se identifican probablemente vengan a la gobernanza, los riesgos y las oportunidades que tiene dentro del plan, ya hablamos corto, mediano y largo plazo. Las decisiones, cómo se toman decisiones para reconocimiento en los estados financieros, cómo se determina que hay un impacto que se debe registrar o no registrar, muy similar a lo que vemos, ya lo vamos a ver empatado con normas. Perspectivas, reputación y rendimiento tiene que ver con todo lo que es hacia el mercado, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas de la entidad a futuro, riesgos reputacionales y la generación finalmente de rendimientos o cómo los rendimientos se ven afectados, materializados por estos riesgos. Y bueno, el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la estructura de activos de la entidad y frente a todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Siguiente. Aquí está que debe incluir el reporte ya más detallado. La verdad es que lo que tiene que ver con, por ejemplo, la emisión de gases de efecto invernadero y todo lo que tiene que ver con alcance 1 y 2, es diferente, digamos, en el nivel que se tiene que revelar la información, pero al final los lineamientos incluyen todo: gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y parámetros y objetivos. Todo esto al final está en los borradores de las 2 normas que estamos hablando, que actualmente están todavía en consulta. Siguiente, por favor. Muy bien, vamos a hablar de un tercer jugador o escenario que es la Comisión o el mercado europeo, y nuevamente muy similar a la información financiera que sabemos que hemos tenido jugadores, tenemos las bases americanas, tenemos las bases europeas. Actualmente en Europa sí existe ya una directiva de información no financiera. Está establecida para empresas de interés público con más de 500 colaboradores. El parámetro está establecido en función del número de colaboradores y exige que divulguen asuntos ambientales, sociales y relacionados con su personal, incluidos temas como lucha contra soborno y corrupción, el desempeño de derechos humanos. Es decir, ya hay una directiva y ya hay una exigencia actualmente en Europa que en este momento, digamos, era tal vez la más desarrollada. El año pasado la Unión Europea propuso la directiva de informes de sostenibilidad corporativo, que ya es muchísimo más comprensiva e integral, con el Grupo Asesor Europeo para Información Financiera. Y estableció que iban a ser los responsables de desarrollar el borrador de estándares o los estándares preliminares para este informe de sostenibilidad. En este momento están en proceso de aprobación por el Parlamento Europeo y de llegar a ser aprobados, pues tan temprano como el año 2023 sería de aplicación para todo lo que tiene que ver con las entidades, no solamente la Unión Europea, digamos, establecidas allí, nuevamente subsidiarias que tengamos nosotros o incluso empresas extranjeras que quieran llegar a esos mercados. Esta directiva lo que busca al final es digamos, no solo el desarrollo de esos informes de sostenibilidad, pero sí también habla ya de una garantía limitada, que si pensamos es un aseguramiento limitado de esa información por parte de un auditor independiente. Y también menciona que posteriormente esto sería migrado a seguridad razonable. O sea, como vemos ya los mercados no solamente están hablando de la información, sino también va a ser importante que esta información venga validada o auditada para un aseguramiento en los mercados, proteger a esos mercados, ¿no? Algunos de los impactos que esto podría tener es que se estima que cambiaría digamos, la base de entidades que cubre, que actualmente son más o menos 11,000 y que podría llegar a ser muchísimo más de 50,000 empresas. Y como dijimos, no solamente las empresas, o sea, constituidas, sino en general las que cotizan en la Unión Europea, obviamente al final también con filiales que estén fuera de o empresas muy grandes que operan en la Unión Europea.
Lo que sí es cierto es que también la Unión Europea, a la par que está haciendo eso, reconoce la importancia de trabajar en una convergencia global. Nuevamente, en el tema de las normas contables lo vimos, en la medida que era importante ir logrando un lenguaje muchísimo más estandarizado, y al final han reconocido la importancia y compromiso de trabajar en una construcción conjunta y una coherencia, para asegurar una coherencia entre cualquiera que sea al final estas normas aplicables con lo que se está trabajando en el ISSB. Entonces, es posible o probable que la Unión Europea utilice mucho de lo que se está haciendo en el ISSB, pero es importante entender que no necesariamente van a ser iguales, ¿no? Similar a lo que pasa, que la Unión Europea tiene unas NIF adoptadas por la Unión Europea, pues aquí pues es posible que veamos diferencias, y entonces los jugadores de los mercados tendrán que evaluar qué tipo de normas les estarían aplicando o quieren adoptar, si es que no es algo que les toque mandatorio por alguna característica de la misma entidad. Siguiente. Bueno, a nivel de lo que son los estándares globales, digamos que el enfoque que le quiere dar el ISSB es que sea, digamos, que se logre esta aplicación global. Entonces, ha hablado de bloques de construcción y es empezar con unas bases que ya están establecidas con lo que ya existe. En términos de lo que existe actualmente en sostenibilidad, que pues digamos nada es obligatorio, pero aquellas entidades que han ido evolucionando y ya trabajan, como todos sabemos, estaba el tema del SASB y el GRI, que actualmente vamos a ver ya se han fusionado para crear la Fundación de Informe de Valor. Y bueno, el Task Force que existía en todo lo relacionado con revelaciones con temas de sostenibilidad, que era una iniciativa privada. Entonces, el ISSB ha tomado estas bases del Task Force como el principio sobre el cual está construyendo las normas, los estándares que se van a ir desarrollando. Y los fundamentos pues tienen que ser con unos objetivos muy claros, que al final no es, digamos, simplemente generar un montón de información, sino primero lograr comparabilidad y coherencia en la aplicación de las normas. La comparabilidad tiene que ser, digamos, que es un reto que está basado en entender que tienen que ser normas que permitan esa aplicación a lo largo de todas las organizaciones y en cualquier mercado, y que se entienda cómo deben ser. Coherencia es entre las mismas normas que hagan sentido en esa construcción. Y algo importantísimo es flexibilidad para coordinar esos requisitos de informes en cada jurisdicción. Al final vamos a enfrentar un reto, que fue el mismo reto de información financiera contable, y es un lenguaje global o internacional, pero que sea adaptable y al final aplicable, y que le vean la utilidad en cualquier jurisdicción en el mundo y en cualquier ámbito. En los temas de sostenibilidad existen retos obviamente muy grandes con esto, pero pues es el fundamento que ellos han determinado que va a guiar el desarrollo de las normas. En general, los reguladores y las distintas jurisdicciones ya han manifestado el apoyo que le dan al desarrollo de estas normas y estos informes y a la creación del ISSB. Es decir, reconocen que es un compromiso. Es más, en la medida en que los países están comprometidos con el manejo del cambio climático, comprometidos con transparencia de la información, pues esto era lo natural, que hubiera un apoyo a la creación de esto. Entonces, pues resultado de eso, el ISSB tiene un apoyo total de todos los escenarios. Sí, por favor, siguiente. Todos los jugadores internacionales. Entonces, digamos, creo que en este momento es bueno y realmente está preparada también la contabilidad para contribuir a la sociedad con este reto. Una cosa es la revelación de toda la información que acabamos de hablar, pero también finalmente las métricas financieras tienen que estar integradas o ser cónsonas con estos objetivos. Y entonces los usuarios de la información financiera cada vez más se preguntan si al final esa información financiera que estoy viendo está teniendo en cuenta
esos riesgos climáticos, está incluyendo y factorizando todo lo que estamos hablando. No es solamente decir, bueno, aquí va la contabilidad y la información financiera y aquí van las relaciones del cambio climático. Entonces, eso ha llevado a que los emisores cada vez más busquen demostrar que efectivamente y revelar que efectivamente están considerando el cambio climático. En general, digamos que la contabilidad sí incluye estas consideraciones. Puede ser que no sea de una manera verbalmente específica, pero vamos a ver algunos de los ejemplos en las normas que lo incluyen. Siguiente, por favor. Bueno, primero, antes de mirar vamos a trabajar 3 preguntas. Sí, dale, tenemos, digamos que 3 preguntas que debemos contestarnos. La primera que tiene que ver con, siguiente, por favor. ¿Qué información debe estar sujeta a un informe voluntario versus uno obligatorio? A hoy, absolutamente toda la información podría uno considerar que es voluntaria, a menos que afecte una información financiera que se requiera, qué información es material y si los informes climáticos deben integrarse a un informe de gestión o ser un informe de sostenibilidad separado. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con informes voluntarios versus obligatorios. Siguiente. En este caso, aquí vamos a ver entonces algunas de las normas que explícitamente o no, creo que el tema no es que lo diga de una manera, pero que cuando los evaluamos al final sí nos está requiriendo. Entonces, lo primero es la NIC 1, presentación de información financiera, que habla de que debe revelarse información relevante para que sean entendidos los estados financieros e incluye riesgos significativos e incertidumbres. Y como sabemos, el riesgo de cambio climático puede afectar a muchos juicios y a muchas estimaciones, y lo vamos a ver a continuación en algunas de las normas que están aquí listadas. Pero al decir, debo revelar aquello que sea relevante para entender estos estados financieros e incluir sus riesgos significativos, pues en ningún momento está dejando por fuera los riesgos relacionados con el cambio. La NIC 2 de inventarios establece que se deben revelar e incluir, considerar en la evaluación de los inventarios los factores que puedan impactar el valor neto realizable de los inventarios. Y sabemos que el riesgo de cambio climático puede generar obsolescencia o disminuir precios de venta o aumentar costos de producción de inventario. Entonces, ahí se está también considerando. Los impuestos, uno dice, bueno, ¿los impuestos dónde? Existen, por ejemplo, compromisos climáticos. Puede ser que el país haya hecho compromisos con el manejo del cambio climático que lleven a que tome decisiones tributarias o regulaciones sobre los impuestos y que al final pueden afectar las estimaciones de ganancias fiscales futuras, cuando hay impuestos a recuperar, etcétera, que la entidad está evaluando que sí los va a recuperar y no hace una provisión sobre esos impuestos diferidos activos que podrían ser impactados por decisiones país que ya se están conociendo al hacer compromisos. Los activos fijos e intangibles, pues los análisis de costos, desde la definición de un activo, los valores residuales, cuando estamos estimando al final de la vida útil de un activo un valor residual que se va a realizar, la misma vida útil esperada, teniendo en cuenta esos cambios que se pueden afectar. Todo esto puede ser afectado, por ejemplo, por estrategias de descarbonización que se estén dando en el país o la misma entidad se esté comprometiendo y ahí podrían afectarse. El deterioro del valor de los activos es uno fundamental. Cuando se hacen cálculos de deterioro, por ejemplo, de unidades generadoras, y entonces ahí se está incluyendo no solo un grupo de activos, sino también estimando generaciones de ingresos y puede haber un indicador de riesgo climático que debe ser considerado. Bueno, provisiones y pasivos contingentes, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, contratos onerosos. Si yo estoy comprometida en un contrato como organización, pero sé que ciertos compromisos o ciertos riesgos climáticos van a hacer que yo incurra en costos adicionales, pueden volver un contrato inicialmente rentable en un contrato oneroso que genere una provisión. Obviamente todo lo que tiene que ver con instrumentos financieros, etcétera, etcétera. O sea, estos son ejemplos solamente de cómo las normas ya hoy en día sí exigen que se consideren estos riesgos. Lo que pasa es que las nuevas normas están pidiendo ya unas revelaciones muchísimo más importantes.
Entonces, la primera pregunta, bueno, mandatorio creo que sí es, de alguna manera cuando lo vamos desglosando, y no es tan voluntario como pudiéramos pensar. Siguiente. Las NIF dicen cuando sea material, ¿no? Eso es lo que dicen las NIF. Entonces, ahora vamos a preguntarnos cómo defino qué es material. Y no es distinta la definición de material en este caso de lo que es en el resto de información que las entidades publican. Siguiente, por favor. Información es material. Lo que dicen las NIF es que es un juicio de materialidad. La materialidad se define, digamos, cuantitativa, pero también cualitativamente. Y es aquella información cuya omisión, inexactitud u oscurecimiento puede razonablemente influir las decisiones de los usuarios. Es decir, cuando sabemos que cierta información, si no está presente, si no está como debiera estar de clara o si de alguna manera es inexacta, cambia las decisiones que toman los usuarios. Esta es una evaluación por eso que no solamente es cuantitativa, el tema cuantitativo es obvio y es el más fácil, ¿no? Porque podemos decir, bueno, cuántos son los costos, cuánto me va a impactar, pero hay un tema cualitativo y en los mercados de valores, inversionistas y en nuestras partes interesadas, el tema cualitativo muchas veces tiene un impacto que tal vez las organizaciones no prevemos. Hoy en día con las redes sociales, con todos los métodos de comunicación tan rápidos, una entidad puede verse afectada en cuestión de minutos por algo que se revela o se comparte en medios y que la entidad tal vez no dijo. Entonces, esta evaluación cualitativa es igual de importante y las entidades tienen que generar una estructura o un proceso que les ayude a determinar. Siguiente, por favor. Muy bien. El tema de a qué empresas puede estar, digamos que afectando, como les hablaba, tal vez el Task Force es la iniciativa que más fuertemente ha incluido todo lo que son las revelaciones financieras relacionadas con el clima, como una iniciativa privada. E inicialmente, digamos que discrimina a dos grupos, las empresas del sector financiero, pero también las empresas que no están en el sector financiero. Y bueno, el sector financiero es obvio y hoy en día hay muchísimo, digamos que no solo literatura, sino muchísima discusión porque ya existe ese convencimiento y se ha probado el impacto y la importancia del sector financiero como jugador básico en el tema de sostenibilidad, tanto desde su propia estructura como entidad, como su función y su operación, ¿no? En los mercados. En el sector no financiero, estamos hablando de las entidades de energía, transporte, obviamente las entidades productoras, agricultura, o sea, es infinito los jugadores. Creería que casi que nadie se queda fuera. Las entidades que prestamos servicios, por ejemplo, uno podría pensar que no, pero igual existen también importantes métricas o posibles impactos de los cuales somos responsables. Siguiente. Okay, hay una tercera pregunta que también se hacen y es ¿qué tanto los informes climáticos deben integrarse en los informes que actualmente existen de gestión o no? O permanecer como un informe de sostenibilidad separado. Siguiente, hay la verdad que diversos criterios con respecto a esto y en el panorama de las normas aquí se resumen, digamos, los cinco hitos o digamos diferentes instancias en las que se están desarrollando y podrían llevar a que haya algo integrado o no con los informes de gestión. Lo primero es que, como sabemos, había una iniciativa o unos requerimientos del SASB, unos modelos de estándares para temas de sostenibilidad y lo que era el IRRC con informes integrados. Y como mencionaba, pues ya hay una fusión de ambos para lo que se llama fundación de informes de valor. Y lo que hacen es, pues tienen las normas SASB, generan un marco internacional de reporte y un pensamiento integrado de lo que son los reportes. Hay una declaración conjunta de colaboración que mencionaba que ya están todos reconociendo la importancia de trabajar conjuntamente, porque lo que ha pasado hasta ahora es que en la medida en que no hay mandatorio, pues las entidades podían decir, no, me voy a ir con esto o con esto. Entonces, sí es importante esta colaboración para poder
definir algo un poquito más integrado, ¿no? Y que no genere diferentes informes. Ya hablamos del ISSB, que actualmente están las dos normas, una de requerimientos generales y otra de divulgación climático, en proceso de consulta, como mencioné. También importantísimo es el conjunto de métricas recomendadas que fue ya emitido, digamos, por la ONU, que son las que, digamos, soportan la contribución para los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU. Estas normas fueron emitidas por el Foro Económico Mundial hace ya más de un año y medio, y son métricas recomendadas, pero son también bastante importantes, comprensivas y contienen muchísima información muy útil de qué es importante considerar en los temas de sostenibilidad. Y luego está la propuesta de divulgación climática que mencioné sobre el tema de la SED. Entonces, como vemos, están todos los jugadores globales en este tema en este momento. ¿Y por qué es importante también para nosotros? Porque si bien es cierto que en algunos casos, como mencioné en la SEC, pudiéramos pensar que es algo alejado, esto es lo que los jugadores están haciendo. Entonces, a diario, si una entidad está buscando financiamiento, estar en algún mercado, inversionistas, tenemos que ser conscientes que la expectativa es que las entidades estén en esto, tengan información suficiente que le permita a cualquiera de esos interesados claves que acabo de mencionar evaluar dónde está ubicada la entidad, cómo está manejando, cuáles son sus riesgos, cómo los está manejando, y que pueda hacerse una imagen completa, no solamente como se la hace la información financiera, sino de estos temas de sostenibilidad. Voy a hacer una pausa acá y pasarle la palabra a Manfred Copper, quien va a compartirnos un poco más sobre el tema. Muchísimas gracias, Carmen. Voy a pasar en función de Carmen lo que nos comentaba sobre todos estos nuevos retos de divulgación no financiera dentro de la información financiera que se van a enfrentar las compañías, de dónde nace esto y cómo ha evolucionado el tema de sostenibilidad dentro de las organizaciones. La siguiente, por favor. Esto no es un tema nuevo, sin embargo, el tema de sostenibilidad es un tema inmaduro que estamos en un proceso de desarrollo, a diferencia de la contabilidad financiera, donde ya tenemos muchísimo tiempo de desarrollar las normas, los criterios, las metodologías. En sostenibilidad tenemos más o menos unos 30, 40 años desarrollando estos procesos. Inició en sus inicios como en un tema meramente filantrópico, donde las compañías donaban usualmente un 1% de sus utilidades para algún tema afín a sus valores o algún programa comunitario. Posteriormente evolucionó hacia programas de... Carmen, creo que estás si te puedes poner en mute, gracias. Evolucionó hacia programas de responsabilidad social corporativa, que es a donde la mayoría de las organizaciones están hoy en día, donde tienen programas aislados que buscan un fin más reputacional, pero que no están realmente alineados al giro de negocio. Tienen programas sobre temas ambientales, proyectos sociales, pero no realmente están resonando en la caja registradora y tampoco están alineados a las métricas de la estrategia corporativa de la organización. Y evolucionamos hacia estrategias integradas de sostenibilidad, donde buscamos determinar cuáles son los impactos negativos de mi organización en lo ambiental, en lo social y en lo de gobierno corporativo, pero que realmente estén alineados al giro de negocio y que sean materiales, no solo dentro de mi contexto productivo, sino que también para mi contexto geográfico y para mis partes interesadas. Usualmente, cuando ya tenemos una estrategia de sostenibilidad construida y robusta, con compromisos, con métricas de desempeño para los próximos 4 o 5 años, viene la primera duda o necesidad, que es un tema de gobernanza de la data y la gobernanza de la sostenibilidad dentro de la organización. ¿Cómo vamos a tomar decisiones sobre sostenibilidad dentro de la organización? Tenemos personas dentro de la junta directiva que tomen las decisiones, tenemos las
políticas y procedimientos adecuados para que realmente podamos implementar un sistema de gestión correcto, y la gobernanza de la data. Estamos manejando con la misma rigurosidad la data sobre sostenibilidad como la data financiera. Y es así de simple. Usualmente cuando vemos información no financiera, se está manejando en Exceles, se está manejando en papelitos donde la gente apunta el dato que logró conseguir, y eso pone en riesgo la trazabilidad de la información, la transparencia y la veracidad de esa información que se está reportando en estos informes. Y por último, el deber fiduciario, que eso es lo que ya estamos viendo en diferentes geografías como Estados Unidos, Europa, Colombia, donde están colocando que las juntas directivas ya no son solo responsables por la ejecución del presupuesto y la rentabilidad de la organización, sino que esa rentabilidad se logre, pero no a costa de la gente y no a costa del ambiente. Eso significa que hay un deber fiduciario en conocer en detalle si se está haciendo esa rentabilidad a costa de la gente y a costa del ambiente. Y al mismo tiempo, contar con una medición de la gestión del desempeño en sostenibilidad. Yo muchas veces explico el tema de sostenibilidad en la inmadurez en la que estamos, para que lo comparemos de cierta forma con los estados financieros. Si yo les pidiera a ustedes los estados financieros de sus compañías de los últimos 5 años, yo podría de alguna manera, desde una perspectiva financiera, evaluar el desempeño que ha tenido la organización en los últimos 4 o 5 años. Sin embargo, si les pido el reporte de sostenibilidad, el reporte no financiero, lo que me voy a encontrar es que hace 5 años, si es que reportaban, tal vez voy a encontrar un reporte sobre pobreza, el siguiente año sobre siembra de árboles, el siguiente sobre recolección en playas, y eso no permite una comparabilidad sobre los indicadores y temas que a las partes interesadas al contexto geográfico y al contexto del sector productivo le importan, sino que son proyectos desagregados que están disparando a diferentes objetivos, pero que no están realmente contribuyendo en un norte y a los desafíos que presenta la organización. Aquí pueden ver algunos temas en la parte ambiental, social, de gobierno corporativo, que esto se refiere a ESG, pero al mismo tiempo es como se le conoce el tema de triple utilidad, temas como riesgos climáticos, emisiones de carbono, contaminación y gestión de residuos, biodiversidad, capital humano, agenda de diversidad, seguridad del producto, derechos humanos, trabajo infantil, en gobernanza, lucha contra el blanqueo de capitales, corrupción y soborno, tolerancia al riesgo y protocolos de escalamiento. Depende del sector productivo, del contexto geográfico y de la consulta a las partes interesadas en cuáles temas me debo yo de concentrar. Obviamente hay una prioridad en este momento por la información no financiera que está exigiendo la SEC, la IFRS, o que va a empezar a exigir, por lo cual eso se convierte en una urgencia de levantar esa información. Sin embargo, hay otros temas que deberemos de ir trabajando, porque las expectativas de los inversionistas, de las partes interesadas, va a seguir evolucionando y nos van a requerir otra información adicional para la que nos tendremos que estar preparando. Estos temas en sostenibilidad que está empezando a exigir la SEC, IFRS y la Comisión Europea, es el inicio de mucha más información. Por ejemplo, ya obviamente está prácticamente decidido el tema de gobernanza, como nos mencionó Carmen, el tema de emisiones y el tema de SASB. Sin embargo, ya estamos escuchando las nuevas conversaciones sobre temas de consumo de agua, temas sobre residuos, sobre la materialidad, donde se incluyen otras variables y ya no solo sobre el impacto que puede tener en el desempeño financiero. Eso todavía no está tan formalmente, sino que es la segunda etapa posterior a que se divulguen estas normas financieras. En la siguiente podemos ver sobre la expectativa que las partes interesadas están impulsando. Yo creo que es muy importante esta encuesta que EY hace a los 300 inversionistas más grandes del mundo. El 87% de los encuestados está de acuerdo en que las partes interesadas y no los accionistas son los más importantes para el éxito a largo plazo de las empresas. Y creo que es un tema importante por lo que le mencionaba, la inmadurez en la que está el tema de sostenibilidad. Hace 30, 20 años en las escuelas, o todavía menos, hace 10 años en las escuelas de negocios, nos enseñaban que la forma de hacer negocios era generar valor para los accionistas exclusivamente. No era normal que uno generara valor
para todas las partes interesadas y mucho menos escuchar sus expectativas sobre cómo puedo contribuir a los desafíos que presenta mi organización con respecto a la relación que tenemos. Y eso empieza a modificarse y obviamente empieza a generar una relación completamente distinta. Y es un cambio de paradigma, es un cambio en la forma en la que trabajamos y en la que las organizaciones buscan que contribuyamos. Y por eso hoy los bancos de segundo piso, los bancos de primer piso están empezando a exigir si hay un conocimiento sobre estas expectativas de las diferentes partes interesadas. Como pueden ver, el gráfico de la derecha es el comportamiento que han tenido los informes no financieros a lo largo del tiempo. Desde el 2011 solo reportaba el 20% de las empresas que cotizan en el Standard & Poor's. Ya estamos en el 92% en el 2020, si no me equivoco, para el 2021 estamos como en el 96%. Es decir, quedan muy pocas empresas que ya no están reportando. Y más interesante aún, la mayoría de estas empresas están ya verificando la totalidad de sus datos, que antes se acostumbraba a verificar parcialmente alguna sección del reporte. Ya hoy estamos viendo donde las empresas quieren estar seguros de que esta información que están reportando públicamente efectivamente es veraz, es precisa y es trazable. Los empleados sabemos que están buscando organizaciones con un propósito más allá del financiero, que esté alineado a sus valores y que contribuya a los desafíos ambientales, sociales y de gobierno o de buen gobierno que tenemos en nuestros países y a nivel global. Clientes corporativos, en Estados Unidos ya hay toda una evaluación donde se categoriza a las empresas en un sistema de CDP que lo categorizan A, B, C, D o sí, A, B, C, B y D, y se va castigando en función de qué tan mala nota tiene la compra de esos servicios o productos, y los consumidores que están dispuestos a cambiar sus hábitos de consumo. Muy importante, que siempre nos dicen, bueno, pero me van a pagar más por este producto. No, no les van a pagar más por hacer las cosas de forma correcta, ni por hacer las cosas de forma responsable, ni tampoco van a acceder a créditos con mejores tasas. Lo que van a tener la posibilidad y lo que la tendencia es que si no cuentan con esto, no van a poder tener acceso al crédito, y también los consumidores van a descartar los productos irresponsables por los productos responsables. Y esa es la variable distinta que estamos viendo. El otro día lo ponía como un ejemplo con un carro. Ya hoy que a uno le ofrezcan un carro que tenga aire acondicionado y que tenga ventanas eléctricas, pues pareciera no ser tan relevante, porque eso es algo básico que todos los vehículos ya prácticamente deberían de tener. Eso va a llegar a ser la sostenibilidad. Esto debería ser el día a día de la organización y la forma en la que hacemos negocios, y no un diferenciador en el mercado. Esto prácticamente va a ser la nueva norma en la que vamos a operar. La siguiente, por favor. Este es un estudio que me gusta muchísimo que hicimos con los 72 directores de contabilidad y controladores de algunas de las empresas más grandes en Estados Unidos. Quería mostrarles el dato del que el 42% ya están utilizando un tercero para verificar todos sus datos ASG. Hace un par de meses estaba con el equipo de EY de sostenibilidad en Estados Unidos, y estábamos hablando sobre uno de los servicios que más están vendiendo en Estados Unidos a las empresas, y nos comentaban que uno de los servicios más vendidos es la verificación de los reportes de sostenibilidad del pasado, es decir, lo que reportaron hace 5 o 6 años, porque los CEOs están muy preocupados de que reportaron información pública donde escribían usualmente cartas y compromisos que el CEO firmaba, pero no estaban claros de si la información que está expuesta y publicada en esos reportes es realmente veraz y precisa, y si las metas que dijeron haber alcanzado realmente se están logrando. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Ayudando a verificar y a levantar toda la información del pasado para estar seguros de si efectivamente esa información que reportaron es cierta, o si van a tener que pedir correcciones o alguna disculpa en algunos casos. Y el 22% ya están utilizando un tercero para verificar parcialmente sus datos, preparándose en particular para estas nuevas normativas que vienen exigencias. El dato del 33% ya están reportando de forma trimestral, me parece muy relevante, a la gerencia y la toma de decisiones. Pero más importante aún, los tomadores de decisión están revisando a quién está reportando el departamento de sostenibilidad.
Usualmente estamos viendo que los departamentos de sostenibilidad están reportando están por debajo del equipo de talento humano o están debajo del equipo de recursos humanos o de marketing o de relaciones corporativas. Y entonces hay más o menos como 3 grados para poder llegar al CEO o realmente a puestos de decisión. Los inversionistas hoy están buscando ver la relevancia que le están dando a este departamento y si realmente hay una persona que está hablando con la junta directiva o con el CEO para que efectivamente se estén tomando estas decisiones. Y también los marcos que más se están utilizando por entidades financieras, pero yo diría que por la mayoría de organizaciones alrededor del mundo, están utilizando SASB como una herramienta para definir cuáles temas críticos materiales están exigiendo los inversionistas. Es importante que SASB nos funciona en particular para tener una noción de cuáles son mis temas materiales e indicadores de desempeño, pero habla mucho para economías de primer mundo. Todavía no tiene el contexto de nuestras economías y por eso hay que meter de alguna manera el contexto nacional y del sector productivo nuestro. Utilizan GRI el 62%. GRI es como el marco robusto donde vamos a contener prácticamente toda la información. Lo pueden ver como los libros o estados financieros y después se hacen los resúmenes. Y el TCFD, que es la herramienta que lanzó Mark Carney y Michael Bloomberg para construir la gobernanza del buen gobierno sobre el cambio climático, los riesgos y oportunidades que presenta y cómo se van a discutir en las juntas directivas. La siguiente es un snapshot de todo lo que está pasando con respecto a estos temas. Yo le mencionaba a Juanra y a Carmen que después de mucho tiempo de estar diciendo que todo este tema de sostenibilidad iba a suceder, yo tengo ya más de 15 años trabajando en este tema, hoy sí efectivamente esto dejó de ser algo bonito que tener y se está convirtiendo en algo obligatorio. Y así se siente en el mundo empresarial, donde las empresas están realmente corriendo para construir no solo una estrategia, sino los sistemas que les permitan reportar la información de forma veraz, precisa y trazable a sus partes interesadas. En la siguiente podemos ver cómo las empresas pueden empezar por un camino y es definiendo una estrategia y un norte. Usualmente hoy las empresas se encuentran disparándole al aire y entonces tienen miles de proyectos, iniciativas muy interesantes en diferentes índoles, en la parte social, en la parte ambiental, encontramos proyectos en la parte, en la siguiente, Caro, desarrollando diferentes iniciativas en diferentes departamentos. El departamento financiero tiene una iniciativa, el departamento de talento humano otra, el de marketing, y hay que buscar organizar, ordenarnos para ser más eficientes con el dinero y realmente marcar un norte de qué queremos lograr en los próximos 4 años y cómo esto se vuelve parte del giro de negocio y no algo aislado. Lo primero que uno debe hacer a la hora de construir a la hora de construir una estrategia es establecer el contexto de la organización. ¿Cómo se establece el contexto? Bueno, pues uno debería de entender cuál es el contexto de mi organización actualmente, qué proyectos, iniciativas, cuál es mi estrategia corporativa. Posteriormente, cuál es el contexto geográfico en el que opero. La realidad de Costa Rica es muy diferente a la de México, a la de Colombia. Tengo que entender los desafíos de mi país con respecto a lo que estoy operando en este momento, en lo social, en lo ambiental, en mi sector productivo. Y también cuál es el contexto y las expectativas de mi sector productivo. Es muy distinto el sector financiero al sector seguros o al sector inmobiliario o al sector de bebidas. Y eso permite identificar cuáles son los desafíos país y cómo a través de mis productos y los desafíos de mi sector productivo yo efectivamente puedo contribuir, pero al mismo tiempo alineándolo a la estrategia corporativa de la organización para que realmente esté aislado. ¿Cuáles riesgos y oportunidades presentan estos temas para mi organización para que efectivamente se alineen? A esto en algunos casos le han llamado doble materialidad, pues se le está llamando porque antes se hacía una estrategia de sostenibilidad completamente aislada de la estrategia corporativa. En EY nuestra práctica siempre ha sido construir estrategias de sostenibilidad que estén alineadas y que hablen al giro de negocio, que resuenen en la caja registradora y que creen y desarrollen estrategias de negocio más responsables. En la etapa 2 hacemos con toda esa información de la etapa 1 un mapeo y comprensión de las expectativas de las partes interesadas. ¿Qué esperan las partes interesadas
de nuestra organización. Y para eso no solo preguntarles qué esperan, sino saber y tener el contexto para poder identificar los posibles temas que podrían tener interés en conversar con nosotros. Entonces, no es preguntarle a los proveedores qué esperan de nosotros, porque pues obviamente la respuesta será págueme más y págueme más rápido. Esa no es la idea, es tener una conversación un poco más allá en la creación de valor a largo plazo que podemos tener trabajando en conjunto. La etapa 3 es ya concentrarnos en qué temas vamos realmente nosotros a trabajar. Obviamente, hoy hay una premura y una priorización de trabajar lo que están exigiendo las normas financieras, pero hay otros temas que tendremos que ir incluyendo porque mi sector, mi contexto geográfico y mi organización me lo exigen para poder efectivamente crear valor en el corto, mediano y largo plazo. ¿Qué vamos a determinar? ¿Dónde vamos a jugar? ¿Cómo vamos a ganar? ¿Y con qué capacidades contamos en el corto, en el mediano y en el largo plazo? Y las capacidades tanto internas como externas para poder lograr esto. Ahí también vamos a determinar qué presupuesto se requiere para poder ejecutar esto, para poder ser carbón neutral o levantar una huella, cuál es el costo aproximado de implementar un programa de esta índole, qué requerimientos necesitamos, softwares, aplicaciones que vamos a implementar. Y la etapa 4, que es gestión en sostenibilidad, activar y medir la gestión en sostenibilidad. Ya cuando tenemos la estrategia, ahora sí, con indicadores de desempeño, compromisos, podemos efectivamente empezar a medir y a gestionar la sostenibilidad. Primer tema que va a surgir cuando tenemos la estrategia diseñada, gobernanza de la data. Es el desafío número 1 que tienen hoy las compañías con respecto a sostenibilidad. ¿Cómo manejamos? ¿Cuál software utilizamos? ¿Lo manejamos en Excel? ¿Lo manejamos en papel? ¿Cómo vamos a manejar y administrar esta data para poder trazar y llevar un control de la información? Se tienen que construir organigramas, flujos de información que nos permita saber quién es el dueño de la información y quién es el verificador de esa información. Y eso es todo un proceso que conlleva los proyectos. La siguiente es en miras al futuro. Carlos, la siguiente, por favor. Esa. La idea es poder, o el desafío número 1 que les mencionaba actualmente las compañías, aparte de la estrategia de sostenibilidad, es poder preparar sus sistemas de gestión de datos y de gobernanza para poder construir información confiable y verificable sobre sostenibilidad, con la misma rigurosidad con la que se maneja la información financiera. Muchas veces quieren empezar por Excel y eso está bien porque nos permite construir la estructura, los flujos de información y los organigramas. Pero usualmente les estamos mencionando a las compañías, no va a ser sostenible el manejo de información a través de una plataforma que no te va a permitir el manejo de la cantidad de datos que tendremos que llevar el flujo, donde además tendremos que determinar los riesgos de quién es el que obtiene la información. Hace poco estaba con una compañía productiva en una planta de procesamiento y los datos los toma el guarda de seguridad que toma el dato de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz donde está el tablero. Bueno, hay un riesgo sumamente grande. Las posibilidades de que lo tome mal o de que apunte un dato incorrecto son altísimas. ¿Qué estamos trabajando? Bueno, pues con robotics, viendo a ver cuáles son los datos de mayor riesgo para que realmente los robots obtengan esa información y la puedan pasar a un sistema de software y evite problemas de el apunte o la toma de datos que puede ser o provocar algunos problemas. Dentro de EY contamos con diferentes servicios que podemos apoyar a las organizaciones, tales como estos, pero también podemos, en la siguiente, Caro, apoyar en diferentes temas, porque las necesidades y requerimientos de las organizaciones son muy variados y dependen muchísimo en la situación que cada uno esté. EY tiene un equipo de más de 2.500 colaboradores trabajando en este tema, en Latinoamérica Norte más de 40 y en Centroamérica más de 15 personas trabajando en estos temas. Estrategias de sostenibilidad, infraestructura verde, energías renovables, medio ambiente, salud y seguridad, cambio climático y descarbonización, productos sostenibles y economía circular. La siguiente, por favor. Cadena de suministro sostenible, tanto la verificación como el asesoramiento en materia de derechos humanos o verificar si la cadena de valor tiene riesgos sobre cumplimiento o riesgos de cambio climático que podrían afectar el acceso a esa materia prima. Estrategia de impuestos, contamos con una herramienta sobre el Green Tax Tracker que nos permite evaluar oportunidades y riesgos que pueden presentar los impuestos a la organización. Reportes y aseguramiento de información no financiera. Podemos ayudar ya sea en la construcción del reporte o en la verificación
el aseguramiento de esa información. Finanzas sostenibles, trabajamos significativamente con el sector financiero a lo largo de todo el mundo, pero en Latinoamérica con distintas entidades financieras donde ayudamos a construir su cartera de productos y servicios sostenibles que contribuyan a los desafíos del país, evaluación de la emisión de gases de las carteras y temas de servicios digitales. Como les mencionaba, uno de los desafíos más grandes es en qué software manejamos. Tenemos alianzas con IBM, con Microsoft y con otras organizaciones para poder implementar diferentes alternativas en sus organizaciones y programas de capital social más relacionados a temas de talento humano para poder comprender, por ejemplo, la realidad socioeconómica de los colaboradores apegado a temas de clima organizacional. Como les mencionaba en la siguiente, perdón, EY somos más de 320,000 personas, pero en el tema de sostenibilidad somos un equipo de 2,500 y en Latinoamérica más de 40 personas. Tenemos diferentes publicaciones que ustedes van a tener acceso, son publicaciones gratuitas, constantemente estamos invirtiendo en el desarrollo de nueva información para que el sector empresarial conozca los desafíos, las nuevas tendencias y que estén al día con lo que está sucediendo a nivel global. Esto nos ha permitido ganar diferentes reconocimientos. En la siguiente, claro, como por ejemplo Verdantix, que nos reconoció como la firma líder en materia de sostenibilidad, y hace poco el Sustainability Magazine como la firma de servicios número 1 en el mundo en materia de servicios de sostenibilidad. Y es muy interesante el por qué. Ambas, tanto Verdantix como la Sustainability Magazine, lo que dicen es que tenemos un equipo multidisciplinario que permite dar o ofrecer la solución completa a nuestros clientes, donde podemos empezar con la asesoría de la estrategia, posteriormente la implementación de los sistemas de gestión y por último la verificación. Obviamente no podemos hacer todo para el mismo cliente porque si no habría un conflicto de interés. Sin embargo, tenemos la capacidad y el conocimiento de cómo hacer todos los procesos y contamos con el equipo y las capacidades internas para poder hacerlo. Y eso no es usualmente lo que se tiene en las diferentes organizaciones. En la siguiente, presentarles el equipo de sostenibilidad y derecho ambiental con el que contamos en Centroamérica para poderlos apoyar a todos ustedes en diferentes proyectos. Como les menciono, contamos con un equipo multidisciplinario compuesto por biólogos, ingenieros químicos, ingenieros agrónomos, abogados ambientales, biotecnólogos, así que podemos buscar diferentes alternativas. Y aquí les hicimos un pequeño compendio en las siguientes de diferentes publicaciones que estamos ofreciendo y en las que ustedes tienen acceso. Hay algunas que ya están un poquito viejitas del 2018, hay otras, pero la verdad que hay información todavía de muchísimo valor y hay obviamente información del 2021, 2022 que les podrá estar funcionando. Muchísimas gracias por su tiempo y vamos a pasar al espacio de las consultas finales. Muchas gracias, Manfred, y bueno, a todos los expertos que nos acompañaron. Voy a empezar a leer las preguntas. Dice, cada país deberá emitir sus propias regulaciones sobre las métricas a utilizar como parámetro de comparación o serán organismos internacionales relacionados con el tema de cambio climático. No sé, Manfred, si quieres, por lo menos, a ver, con respecto a lo que tiene que ver con obligaciones de reporte, puede ser cualquiera de las dos. Puede ser que el país decida establecer unas métricas específicas localmente, pero lo que hemos visto es que, similar a lo que pasa en temas de reporte financiero, para efectos de que sea útil también en los mercados internacionales, lo que se busca es una adopción de lo que esté establecido internacionalmente. Entonces, muy probablemente lo que vamos a ver es desarrollo. Ya existen los estándares, ya recogen ciertas métricas y lo que creemos que naturalmente va a pasar es que las jurisdicciones van a tender a adoptar eso. No sé, Manfred, si quieres comentar algo más al respecto. Sí, tal vez comentarles, yo estoy participando del grupo latinoamericano de evaluación de normas no financieras, donde hay 1 o 2 representantes por país, donde estamos evaluando lo que viene desde Estados Unidos y desde global de las normas, y entonces efectivamente es como menciona Carmen, estamos haciendo una evaluación, pero prácticamente es una evaluación
de si hay algo en particular que nos pueda afectar, hacer comentarios de algunos temas que nos preocupan, pero prácticamente todos en Latinoamérica en la misma línea de adoptarlos en todas nuestras jurisdicciones. Buenísimo. También nos preguntan, ¿cuál será el alcance de auditoría ante estos nuevos requerimientos? ¿Se emitirá una nueva opinión con respecto a este aspecto o entra en alcance de SOX? Sí, que importantísima esta pregunta. Pues al hablar de SOX, imagino que entonces se refiere a la SEC, a la obligación actual. Y el borrador que establece la SEC tiene, digamos que vemos dos alcances o incluso hasta tres. El primero es que muy específicamente sí está hablando de una validación independiente del alcance 1, 2, posteriormente 3, que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Luego eso tendría una validación y un reporte independiente específicamente a eso. Pero todo lo demás, en la medida en que esté incorporado en notas a los estados financieros o en todo el reporte que hace el registrant, quedaría sujeto al final, digamos que incluido tanto en la evaluación de impactos financieros y cualquier tema que tenga que ver con control interno, obviamente sería igual evaluado. Si la compañía o la organización está incluyendo todo lo que debe ser, si ha seguido un proceso adecuado desde la evaluación de los riesgos y los controles existentes. De acuerdo. Importante que la rigurosidad que se va a seguir es la misma que para la información financiera. Entonces, lo que vemos es avanzando muy rápido a los reguladores y al cuerpo normativo y no tal vez a esa misma velocidad a las compañías en cuanto a sus sistemas y en cuanto a los sistemas de control interno para poder hacer trazable y comprobable esta información. Perfecto. ¿Existen diferencias entre el modelo ASG y el modelo de sostenibilidad de triple utilidad? Creo que esa la contesté durante mi exposición, pero es justamente lo que compone el modelo de triple utilidad, es ambiental, social y buen gobierno, digamos, de alguna manera es lo mismo. De acuerdo. También nos preguntan cómo están cambiando las organizaciones el paradigma de resultado-beneficio financiero para los accionistas versus un beneficio común para los stakeholders. Por ejemplo, para los accionistas e inversionistas de compañías en LATAM, hay un interés particular para no pensar solo en el beneficio financiero. Sí, lo que estamos viendo es, por parte de los inversionistas, quieren estar seguros de que la inversión que están haciendo en esa compañía no los esté poniendo en un riesgo a ellos como personas o como inversionistas. Es decir, yo efectivamente quiero obtener un rendimiento financiero, pero no quiero que ese rendimiento financiero sea a costa de llevarse entre las patas a la gente y llevarse entre las patas al ambiente. Y entonces quiero estar seguro que a la hora de hacer una inversión, esa compañía me pueda asegurar que vamos a lograr una rentabilidad, pero sin hacer daño ambiental, social y de buen gobierno. Entonces, de alguna manera, y también que pueda o que haya hecho una evaluación rigurosa sobre los riesgos y oportunidades que presenta el clima para la organización. Es decir, si yo voy a invertir en una organización relacionada al sector agrícola, en una zona que sabemos que en los próximos 3, 5 años va a haber una variabilidad climática que podría afectar ese cultivo, a mí me gustaría que ese CEO y la junta directiva me lo mencionen antes de invertir, porque entonces hay mucho mayor riesgo si hay un desconocimiento de que en los próximos 5 años en esa zona en particular van a haber lluvias no contempladas y podría afectar el rendimiento o la productividad o la calidad de ese producto. ¿Y qué estás haciendo para poder adaptarte a eso? Y eso puede ser una oportunidad como un riesgo, porque en algunas zonas que se va a disminuir la producción de un cierto producto y en otras podría verse aumentado, pues probablemente va a haber un mayor rendimiento, un pago mejor por ese producto donde se va a volver escaso en ciertas zonas. Entonces, es un tema de contar con mejor información para poder tomar mejores decisiones. Y de esa forma es que empieza a cambiar el tema de la medición de desempeño, solo el desempeño financiero hacia la medición de los stakeholders y la perspectiva de los stakeholders, porque ya es una exigencia por parte de todos. El rendimiento financiero tiene un coste. ¿Quién absorbe ese coste? Es ahora el tema. Y no puede ser que un tercero absorba el coste de mi utilidad.
y los inversionistas han empezado a distinguir eso. Definitivamente el ser responsable y puedo ser positivo en una serie de temas sociales y ambientales, y ahí estoy contribuyendo, pero el negativo no es bueno, porque entonces quiere decir que alguien más está absorbiendo ese costo por mí, y mi utilidad entonces tendrá en algún momento un costo también. Muchas gracias. También nos preguntan qué alternativas existen hoy en día para el manejo de la data de sostenibilidad. Las compañías de software vienen desarrollando iniciativas agresivamente para tratar de ponerse al tiempo, digamos, con los nuevos requerimientos. Ya hay algunas que han lanzado sus programas, en particular en temas de emisiones de carbono. Estoy hablando de las más grandes, pero también hay emprendimientos que están administrando y ofreciendo soluciones. Sabemos que IBM, Microsoft, prácticamente las más grandes están avanzando en todos estos temas y así que ya hay soluciones. No puedo decir que todas ya estén 100% construidas, pero sí como que lo están haciendo por bloques. El primero que acaban de lanzar es el tema de emisiones, el segundo que viene es agua, el tercero que viene es residuos y así van a ir montando sus programas. Y obviamente, entre más compañías absorban ese servicio, más rápido lo van a desarrollar. Gracias. Nos dicen, Y perdón, tal estamos vez muchos empiezan por montar la estructura del flujo de la data, los organigramas de quiénes son los dueños y propietarios de la información, y al principio se hacen levantamientos de información, usualmente en Excel, donde te permite practicar y revisar de dónde va a venir, y posteriormente se hacen migraciones de data a software más sofisticados, pero lo inicial es entender de dónde viene la data y los riesgos y oportunidades que presenta esa data actualmente. súper bien. Nos dicen también, estamos modernizando nuestra memoria de sostenibilidad. ¿Tienen alguna sugerencia del tipo de estándar que deberíamos buscar? Nosotros seguimos el marco de GRI. ¿Hay algo mejor o más actualizado? GRI es el marco más utilizado a nivel global. Para mí, uno de los temas más importantes cuando uno va a utilizar GRI es que debe de empezar por hacer una estrategia definiendo los temas materiales, los compromisos y las metas que va a seguir para que el reporte realmente tenga sentido. Si no se tiene eso, van a hacer un reporte distinto cada año, porque entonces cada año quieren reportar cosas diferentes y eso no hace sentido, porque entonces yo no puedo ver la trazabilidad a lo largo del tiempo, sino que cada año me reportan una cosa diferente porque cada año cambian los temas a reportar. Entonces, GRI es la herramienta más utilizada, pero GRI se complementa de una serie de herramientas que hacen de valor este reporte. Por ejemplo, el GHG Protocolo, la ISO 14064 para la medición de gases de efecto invernadero, no se usa desde GRI, sino que es otro marco que uno utiliza para la medición de gases de efecto invernadero. O, por ejemplo, el TCFD sobre gobernanza es el que el GRI recomienda para utilizarse. Uno reporta ciertos datos y cierta información en el GRI. Entonces, es importante que GRI es el marco de reporte, pero se complementa con muchos otros sistemas y metodologías que permitan reportar esa data de forma rigurosa. Y para mí la recomendación inicial es no hagan reportes con un tema cada año, es decir, un año no pueden reportar sobre árboles, el siguiente sobre pobreza, porque ya ahí se pierde la lógica, tiene que ser sobre una estrategia de por lo menos 4 o 5 años, o de lo contrario, cualquier lector se va a perder, porque no hay forma de comparar. Okay. En su experiencia, ¿qué marco regulatorio se puede usar para evaluar los riesgos ASG? Marco regulatorio sobre riesgos. Bueno, yo diría que dos herramientas o metodologías son las más utilizadas. Una es el complemento acoso que desarrolló el WBCSD, el World Business Council for Sustainable Development, con EY, sobre la evaluación e incorporación de riesgos ASG dentro del sistema de evaluación de riesgos actual. Para mí esto es muy importante, es una recomendación que yo les he dicho. Esto no es que estamos haciendo un tema completamente nuevo y aislado.
esto está complementando lo que ya hacíamos dentro de nuestras organizaciones. Es decir, el departamento de riesgos, que ya hoy existe dentro de la organización, debe de incluir temas ASG, y COSO es el más utilizado a nivel global y hay un compendio específico para agregar estos temas dentro de la organización. Eso está disponible y se puede utilizar. Ese es el número uno. Y después el TCFD, que de alguna manera permite la discusión al más alto nivel dentro de la estructura organizacional, pero que busca de alguna manera cómo la junta directiva puede identificar esos posibles riesgos de más largo plazo. Hay otras herramientas que han desarrollado, por ejemplo, EY tiene una herramienta que se llama el Climate Risk Barometer a nivel global, que te permite identificar los riesgos más probables en un sector productivo y por país. Y eso te permite evaluar de alguna manera, no te está diciendo exactamente cuáles son para vos, pero te da una idea de por dónde están los balazos. Yo diría que el 80% con esa herramienta estamos pegando donde tiene que ser. Y conforme más data conseguimos, esto lo estamos haciendo a través de información pública alrededor del mundo, entre más data agregamos, más robusta se vuelve la información y cada vez nos volvemos más precisos. Se llama el Climate Risk Barometer. En Guatemala se tiene un proyecto de mesa redonda en el cual participarán varios ministros y el Colegio de Contadores Públicos y Auditores. Ya se inició el borrador del comprendido de los lineamientos. Creo que esto es un comentario, no es tanto pregunta. ¿Cómo enlazan lo aquí propuesto con las certificaciones ISO? ¿Cómo enlazan, perdón? Lo comentado aquí, supongo, porque dice lo aquí propuesto con las certificaciones ISO. Ok, perfecto. Las certificaciones ISO es un instrumento que se utiliza para poder construir el sistema de gestión de la información para diferentes temas. Por ejemplo, carbono neutralidad, temas de agua o cualquiera, o sistemas de calidad o de salud y seguridad ocupacional. Y esto lo que permite es que a la hora de verificar, cuando una organización sigue un marco, una metodología específica, la verificación se basa en ese sistema. Y eso permite mucha mayor transparencia y trazabilidad de la data y seguridad de la misma. Y lo que complementa es, como les decía, sostenibilidad se complementa de muchísimas metodologías e instrumentos. Las ISO son un instrumento. No es el único y hay, digamos, ISO es de los más reconocidos a nivel mundial, efectivamente, como un sistema de gestión. Perfecto. Dentro de la información que se ha reportado en el pasado y que ahora se está revisando por los verificadores, ¿cuál es el mayor temor de las empresas en cuanto a lo que se ha declarado en el pasado? Ejemplo, datos de emisiones, promesas de cambio, entre otros. Perdón, ¿me la puedes repetir? No entendí la pregunta. Dice, dentro de la información que se ha reportado en el pasado y que ahora se está revisando por los verificadores, ¿cuál es el mayor temor de las empresas en cuanto a lo que se ha declarado en el pasado? Ya sea datos de emisiones, promesas de cambio, entre otros. Yo creo que están muy preocupados por las cartas métricas de impacto que mostraron en algún momento sin ser verificadas necesariamente, donde dijeron que lograron X resultado, 30% de reducción de las emisiones, 50%, y en ese momento que lo reportaron era información bonita y los reportes delineados muy ambiciosos, pero no era información verificada. Entonces están muy preocupados de cosas que se pusieron ahí y mi percepción en las reuniones que tuvimos era una preocupación de haber hecho falsas declaraciones en reportes públicos y quieren ir a revisar para saber si tienen que pedir perdón y aclarar la información que tenían en el pasado. Porque como ahora sí va a ser bajo unas reglas distintas, les preocupa porque la gente puede ir a revisar todos sus reportes del pasado. Yo creo que también hay que ver que ahora van a chocar, para decirlo de alguna manera, con algo bien verificado en el presente y a lo mejor esas metas que reportaron cumplidas en el pasado van a encontrarse que no están. Y yo creo que ellos quieren rectificar, digamos, a partir de cuándo es que sí estaban o no estaban correctas, ¿verdad? Y establecer la remediación que tenga que hacerse desde el pasado. Excelente. Al ser las NIF métricas universales,
¿Para cuándo se espera que se exija en los estados financieros la implicación de cómo se previene el riesgo del cambio climático? Es decir, ¿esto llegará a ser un hallazgo negativo en auditoría, por ejemplo? Carmen, no sé si me ayudas Sí, con... hola. Perdón. Sí, la verdad es que a hoy, como decíamos, no existe un requerimiento explícito específico. Lo importante es que las entidades sí estén conscientes de que en los diversos requerimientos puede haber algo que ya debieran estar revelando y no lo están haciendo, o algún impacto que no se esté considerando. Digamos que en la medida en que sean impactos más largo plazo, pues no estaría todavía presente. Como dijimos, el ISSB sí tiene una expectativa de definir esto rápidamente, entonces, si no para el 2023, probablemente en el 2024 ya puedan estar esos requerimientos de revelación a nivel de NIF. Pero haría énfasis en lo que dice Carmen, de que pueda existir asuntos que ya hoy se tengan que estar revelando y que ya hoy se tengan que estar reportando, y entonces cuando se haga más enforceable el reporte, y se vayan a revelar cosas que ya tuvieron que haberse estado revelando, eso podría inclusive significar una reexpresión de la información que se reveló en el pasado. De acuerdo, nada más, antes de seguir con la siguiente pregunta, en la pantalla pueden encontrar también los contactos de los expositores. Si desean contactarlos, pueden hacerlo y ellos con gusto los guiarán en los temas. Además, nos preguntan con respecto al greenwashing, ¿qué instrumentos existen actualmente para prevenirlo? Pues sobre el greenwashing, justamente todos esos instrumentos que se están empezando a construir de la información que sea verificada, trazable, transparente, va a reducir los riesgos sobre greenwashing, pero también en temas de greenwashing se va a tener que atacar temas de etiquetado de los productos, de los servicios, para que efectivamente no vaya a haber falsas declaraciones y otros temas que están provocando ese greenwashing. Pero creo, y por lo que estamos viendo en el mercado, es que eso viene con mucho mayor exigencia cada vez más. Sin embargo, todavía, por ejemplo, en temas nutricionales es todo un desafío ese tema, y va a costar un poco más de tiempo llegar a evitar el greenwashing. Y ahí todavía hay un tema muy de criterio, ¿verdad? Si una persona considera y poder llegar a ese aterrizaje, va a costar más. Ya hay metodologías, hay sistemas, ISO tiene uno, para reducirlo, y bueno, y el tema de las declaraciones también hay metodologías y sistemas que nos permiten reducir eso. Perfecto, también veo que nos están haciendo consultas sobre la grabación y la presentación. De momento, y por temas de riesgo, no podemos compartir la grabación y la presentación. Sin embargo, estaremos compartiéndoles ciertos materiales adicionales, como son los documentos que ahora les comentó Manfred, para que puedan tener acceso a información. Y de nuevo les digo, pueden contactar a los expositores y ellos con gusto pueden ampliarles cualquier duda que tengan adicional. Bueno, sin más preguntas, agradecerles a los expositores por el espacio y a ustedes por acompañarnos el día de hoy. De parte de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, les deseamos un excelente día. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias a Muchas todos. gracias. Feliz día. Feliz día.